El origen de este problema es porque primero Andrés Manuel López Obrador y luego Claudia Sheinbaum prometieron algo que no cumplieron. Y yo creo que fue una promesa irresponsable, coincido con Rubén. El tema de las pensiones es una bomba de tiempo y no se han tomado las decisiones eficientes y suficientes para volver a hacer un pacto social, un pacto generacional, para resolver ese tema. Actualmente, por el sistema que se creó del Fondo de Pensiones para el Bienestar, prácticamente un maestro que gana 16,000 pesos estaría recibiendo el total de su salario, además de la pensión para aquellos que son adultos mayores, de la pensión para adultos mayores que el PRI y el PAN prohibían. O sea, durante el sexenio o los sexenios neoliberales se decía, si tú formas o tienes seguridad social, no puedes recibir este tipo de pensiones. Ahora, y vienen acá, como Claudia, a contar, qué bonito el Mundial, todo salió tan lindo. Hombre, fue un desastre, qué pena con las visitas, perdóname, pero el país no estaba ni preparado ni listo. Claro que me hubiera gustado, sí. ¿Un desastre? Aquí en la Ciudad de México, además, se perdió muchas cosas. Por ejemplo, el turismo no llegó. Pues dice Pepe que 80%. No, pues no llegó. Y en el Mundial se creó una narrativa, producto, hay que decirlo, de una propaganda negra que ha estado impulsada, gasolineada con recursos hasta extranjeros, para crear una imagen de que había desorden, no racista, de que había una crisis política, económica, social. A ver, los maestros ya. ¿Se les acabó el 20, Rubén? A ver, creo que esto es más allá de eso. Fíjate que hubo la oportunidad de tener un mundial donde 3 naciones pues mostraran que somos América del Norte, unidos, con un destino geográfico al menos común y con confluencia y convergencia de cosas. Y esto desapareció. La presidenta de México no fue a la inauguración, tampoco lo hizo Trump. Y acá solamente hay el 10% creo de los juegos, entonces pues me da mucho gusto que haya ganado México, pero como que no es el mundial que esperábamos y se perdió esa oportunidad, porque así fue diseñado originalmente en tiempos de Obama y de Peña, creo, cuando se planteó esto. Ahora, en el caso de los maestros, pues ahí está el reclamo, ¿les van a dar o no les van a dar lo que la presidenta y López Obrador prometieron? Pues pareciera que no. Los maestros llevaron la liga hasta un punto que después dejaron pasar las manifestaciones, qué bueno para el fútbol, claro, y qué bueno para México, pero ahora no sabemos qué va a suceder. Yo creo que la presidenta ya les va a decir que no, los va a mandar a los estados, los va a tratar de desmantelar. Ayer en Zacatecas o antier no la dejaron hacer. Sí, así es. Se tuvo que ir a San Luis, ajá. Pero ese tema, conociendo a los profesores y sobre todo los de la coordinadora, va a seguir siempre. Siempre de los siempre, o sea, Peña los desactivó un poco, sí. Luego López los activó, y ahora la presidenta pues está tratando de volver a aplacar, pero apostó doble la presidenta, ¿eh? Sí, redobló la apuesta. Como dicen, siguiendo en el fútbol, endureció la pierna, ajá. Pero ahí está el compromiso que les hicieron, y creo que en este país debemos de abrir un espacio para hablar sobre el futuro pensionario de México, porque no solamente es ese tema, es el resto de las pensiones, es la seguridad social médica de una población que estamos envejeciendo, y es esta parte que no se le pone mucho cuidado. Pero además, Emilio, la calidad de la educación. Mira, en toda esta discusión hay 2 palabras ausentes: niñez y calidad educativa. Calidad educativa entendida como mejorar la educación para niños y niñas en su contenido y en tener más altos niveles educativos. México ha venido, lamentablemente, perdiendo un nivel educativo y un empobrecimiento de la educación, lamentable. Ya las escuelas estaban mal, pero la pandemia dejó una vandalización de miles de escuelas que todavía a estas alturas no se recupera. Y me parece que escuelas indignas, con falta de agua, con falta de baño, hablan mal del país en su conjunto. Debería ser la educación una enorme prioridad. Y esa discusión está absolutamente ausente. Pues sí. La verdad de las cosas es que en todas estas semanas nunca se habla, y infelizmente el mensaje que se manda es que niños y niñas no importan. Yo quisiera ver a una coordinadora que pusiera las clases por delante, todo lo contrario, no le importa a la coordinadora, no le importa a este gobierno la niñez. Sacrifican presupuestos, reducen clases, reducen escuelas de tiempo completo. La moraleja que se ha mandado, muy infelizmente, es que ni la niñez ni la educación importan. Oye, Hay
Ahí está la consecuencia. La presidenta no solo endurece, dobla la apuesta, no los va a recibir. Y el problema de apostar al todo o nada es justamente quedarse sin nada. Pero la problemática aquí supera por mucho. El origen de este problema es porque primero Andrés Manuel López Obrador y luego Claudia Sheinbaum prometieron algo que no cumplieron. Y yo creo que fue una promesa irresponsable. Coincido con Rubén. El tema de las pensiones es una bomba de tiempo y no se han tomado las decisiones eficientes y suficientes para volver a hacer un pacto social, un pacto generacional, para resolver ese tema. El tema, el reclamo de los maestros del ISSSTE puede tener sentido, pero hombre, lugares como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que tienen la mitad de días del calendario escolar, la mitad llegan a tener los niños de Oaxaca, son los que están pagando las consecuencias. Zamora, Israel. A ver, el problema de la oposición es que no sale de su burbuja de jabón, ¿no? Ya es una burbujita de jabón que no salen. Y dice Emilio que no se habló de la niñez. Bueno, la semana pasada prácticamente estuvo 3 veces o más el secretario de Educación Pública en la mañanera informando todo lo que se había hecho, por ejemplo, nada más con la niñez en Oaxaca, informando que se habían dado más de 23,000 millones de pesos, que van muchos a becas, que van muchos a mejorar la escuela, que van mucho también a crear condiciones para que los jóvenes puedan asistir a Oaxaca, y también cuánto de eso se fue al magisterio. Y ahí es muy importante Mario Delgado, el que quería terminar las clases 3 meses fue un de vacaciones. Que se tomó ahí. Yo vi el video no, cuando él dijo quiénes están a favor, todos levantaron la mano. Pero bueno, fuera de eso, Azucena, decir, por ejemplo, lo de las pensiones. Hay dos cosas que están dentro de las peticiones que hace la coordinadora. Una de ellas es el tema de las pensiones, y ahí es muy importante mencionar que cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba Fox, Calderón, Peña Nieto, prácticamente los maestros recibían una cuarta parte de su pensión, del último salario que habían recibido, era lo que recibían como pensión. Uh-huh. Y, digamos, se ponía el ejemplo de un maestro que ganaba 16,000 pesos, antes de que llegara la cuarta transformación ganaban 4,000 pesos como pensión. Entonces, actualmente, por el sistema que se creó del Fondo de Pensiones para el Bienestar, prácticamente un maestro que gana 16,000 pesos estaría recibiendo el total de su salario, además de la pensión para aquellos que son adultos mayores, de la pensión para adultos mayores que el PRI y el PAN prohibían. O sea, durante el sexenio o los sexenios neoliberales se decía, si tú formas o tienes seguridad social, no puedes recibir este tipo de pensiones. Ahora bien, el asunto aquí es que se les prometió algo que no están cumpliendo. Se les mejoró la pensión, o sea, yo estoy diciendo que textualmente se les prometió derogar la reforma. A ver, la reforma es en ese mismo caso de la persona que ganaba 16,000 pesos, con la reforma o antes de la reforma estaría ganando 10,000 pesos de pensión. Sí, y los maestros que estas condiciones, el problema, fíjate que en las mesas de negociación, que por cierto hubo más de 51 en lo que va del año, entre Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública y la coordinadora, más de 51 reuniones, jamás aceptaron o jamás se movieron de su petición principal. Y el gobierno hizo varias propuestas, es decir... Sí. ¿La petición principal es? La petición principal es también, yo decía, son dos, lo de la pensión y la otra de quitar el UCICAM, y ahí es donde la presidenta dijo, está bien, vamos a modificar esta unidad del sistema de la carrera de las maestras y maestros, pero lo vamos a hacer ya sin intermediarios. A ver, Rubén. A ver, el problema de la educación en México es mayúsculo. Sí, claro. Fíjate que ayer o antier se anuncia que Elon Musk en su fortuna tiene el equivalente a la mitad del PIB de México. ¿Y esto sale de qué? Pues sale del conocimiento. Ya no es manufactura, ya no es extractiva la industria de él, no es ni siquiera financiera, es de conocimiento. Y cuando vemos que está pasando eso en el mundo, nosotros acá en México, Morena nos propone un futuro pitero. Es decir, quitarle a la ciencia y la tecnología presupuesto, quitarle presupuesto a la cultura, generar opciones que no son de calidad,
disminuir hasta los días escolares en el país. No hay un proyecto de nación que tenga Morena. Morena no tiene un proyecto de nación. Dentro de eso está el tema de los trabajadores, de cuánto debe ganar un maestro. Una cosa es la educativa, otra cosa es la laboral, otra cosa es el tema político. Y López Obrador, en febrero de 2007, dice, quiero decirles que vamos a derogar esa reforma, se refiere a la ley del ISSSTE, con esa modificación, por poner un ejemplo, el maestro después de 30 años de trabajo se jubilaba con 100% del sueldo, pero ahora pretenden que cuando termine de trabajar solamente reciba la mitad. López Obrador decía que en tiempos del neoliberalismo estábamos mejor. Ahora, él hizo la promesa, pero como siempre, Morena nos ofrece un futuro pitero. Vamos a arreglar una cosita pequeña, otra cosita. No, sentémonos a arreglar el problema de las pensiones, sentémonos a arreglar el problema de la educación. ¿Cuántos días debe estar un muchacho en la escuela? Vamos. Regresamos. Acá hay una foto de 2016, benditas redes sociales diría el clásico, donde Andrés estaba marchando con Ernestina y con Claudia, apoyando a la gente. Claro. Sí, aquí está, mira. Tienes razón. Ustedes crearon este problema. Ahí. Fíjate, al frente, esta es una manifestación de la coordinadora. Sí, apoyando a la coordinadora, está Andrés, Claudia, Ernestina. Y ustedes Ernestina Godoy, la actual fiscal. Porque les mintieron. Y así es la narrativa. ¿Claudia Sheinbaum? No solo es un futuro, sí, Claudia Sheinbaum. No solo es un futuro pitero, no sino son cuentos chinos. Sí, son cuentos chinos los de Morena. Aquí Andrés viene, mira qué bonito lapsus. Mira, de izquierda. Israel, qué bonito lapsus. De izquierda a derecha, ahí la tenemos en la pantalla, Claudia Sheinbaum. Monreal, ¿no? Monreal Samuel. Ernestina Godoy. Jacob, Andrés. Jacob Polevsky. Ahí está Berta Luján. Es David Monreal, perdón. Luego Jacob Polevsky, Andrés Manuel. Creo que es Beatriz, y luego está Berta Luján. Ajá. Pues es que ustedes lo hicieron aliados. ¿Laida Sansores? Sí, Laida, ¿no? Oye, ¿y este de qué año? 2016. Y encabezando López Obrador. Pues sí, ese es el problema. Ustedes lo hicieron aliados y no les cumplen, como no le cumplen al país. El tema educativo es un desastre. Perdóname, pero las cartas credenciales de Mario Delgado, si Mario Delgado es el artífice del huachicol fiscal, Mario Delgado fue el que llevó todo el fraude al aparato electoral. Está señalado como parte de la estructura fraudulenta de Morena. Y vienen acá, como Claudia, a contar, qué bonito el Mundial, todo salió tan lindo. Hombre, fue un desastre, qué pena con las visitas, perdóname. Pero el país no estaba ni preparado ni listo. Claro que me hubiera gustado, sí. ¿Un desastre? Te enseño las fotos de cómo recibieron a los bloques del bloque negro. Lo que pasó pero a ver, ¿qué fue un desastre? A mí no me parece que ni el aeropuerto ni la ciudad hubiera estado lista para recibir. A mí no me parece que las protestas sociales, que se pudieron haber atendido desde antes, para no dejarlas crecer y explotar, den un sello país, que era lo que nosotros queremos mandar como país. A mí, como sello país, me parece vergonzoso lo que pero pasó. Que hubieran Hombre, la fiesta del Mundial, pues claro. Es lo que hay. Es lo que hay, pero si el gobierno actúa de manera responsable y desactiva desde antes, mira, el tema de las las protestas se tienen que desactivar como para tapar ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que más me parece que está bien? ¿Qué es lo que más me indigna? Sale Rosa Isela a decir, no, respetamos a la secretaria de Gobernación, respetamos a las madres buscadoras, pero en lugar de decir que van a investigar quién desaparece, dónde están las familias, dónde están los desaparecidos, ahora van a investigar quién financió el viaje de madres buscadoras de Jalisco. Bueno, eso es una poquez de madre y de cinismo, perdón, pero ¿cómo sale la secretaria de Gobernación así que van a investigar quién financió a las madres en lugar de decir investigar quién desaparece? ¿Dijiste desastre? ¿El Mundial? Sí, a mí la llegada y el tema de la respuesta de Rosa Isela a los desaparecidos me parece absolutamente indignante. Absolutamente. A ver, yo creo que se perdió por los tres países la oportunidad que te decía al principio de mandar un gran mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos presidentes con esas características, ¿no? Un gran mensaje, ¿cuál? De un comercio unido, de una zona geopolítica unida, claro. De prosperidad, de todo eso. Okay. Eso se perdió. La fiesta es la fiesta. Aquí en la Ciudad de México, además, se perdió muchas cosas. Por ejemplo, el turismo no llegó. Pues dice Pepe que 80%. No llegó. El turismo no llegó. Fin de semana. El turismo no llegó y es imposible que un turista vaya al centro de la ciudad y lo disfrute. Los comercios del centro de la ciudad están cerrados. Si no, date una vuelta por Isabel la Católica. Van a quebrar.
es ir a una ciudad donde hay un mundial y no poder visitarlo todo, pues sí hay un problema. Tercera, creo que el gobierno pues está endureciendo la pierna y dice, bueno, pues protesten y los voy encapsulando, les voy pateando el bote. Pero ahí están los problemas. Está el problema de la desaparición de personas, Claro. ¿no? La tragedia que significa eso. Está el asunto de los maestros, que ya platicamos bastante, y hay otros colaterales, transportistas, Ayotzinapa, agricultores, Ayotzinapa, campesinos, los Salud. médicos que no tienen salarios ni tienen cómo enfrentar su tarea día a día. Eso ahí va a estar. ¿Qué va a pasar? Que los 10 partidos de México ya se van a acabar, que son aquí en México 13, Ya y pues ya van a batear el asunto hasta el próximo problema o el próximo evento que haya, ¿no? Oye, Cuando el PRI gobernaba. Ahorita Ah, nada más, no, a ver, ustedes. es que si, A ver, si dale, ellos dale, están dale. haciendo una crítica cuando el PRI gobernaba, respecto de estamos hablando del 2012, pero para ¿por atrás. qué hacen una crítica 10 años, si ellos ¿cuántos ya años han gobernaron pasado? y no hicieron lo que ahora piden y Primero exigen? porque sí hicimos Mira, cosas buenas y cuando segunda tú porque ves el tenemos derecho a salario, criticar. Azucena, cuando tú ves el salario que tenían los maestros, de estos que tú te refieres, de que por qué no se ha publicado la reforma, Publícala. tenían un salario con Fox Sí. de 6,000 pesos. Ellos lo aceptan. Y luego se va a 11,000 pesos con Sí. Peña Nieto. Es decir, en 3 sexenios le subieron Pero esto de los 5,000 pesos. salarios de y con la profesionistas. cuarta transformación, cuando llega el presidente, hizo lo que hicieron Sí. en 3 sexenios. Falso. Es decir, No, hay pues un los trabajo. maestros lo reconocen, hay dicen que un les fue muy bien. trabajo. Hay un trabajo Con el para salario. mejorar esas condiciones. Hay cosas, peticiones que no se pueden cumplir materialmente y eso Aunque les se ha las hayan expuesto. prometido, entonces hay que decir, A disculpe ver, usted, es que se lo prometí, pero no puedo. ha habido una mejoría gradual a los salarios de los maestros. Nadie puede negar eso. Nadie puede decir que desde que llegó la cuarta transformación no ha bueno. habido un mejoramiento al salario de manera gradual. Hay cosas que no se pueden cumplir y se tienen que ¿Por comprender. qué entonces están peleando los maestros y todo salió bien? Eso, a ver, no son todos los maestros. Bueno, Azucena, los de la hay que coordinadora. decir, claro. Tus aliados. Todo el sindicato. Pues les prometieron, les prometieron, No pero estamos no hablando de cumplen, todos los Israel. maestros. O sea, ¿por qué están son entonces en maestros las que calles todavía? Incluso algunos se refieren a ellos como maestros disidentes, lo que quiere decir que es una parte de maestros que están inconformes. O sea, bueno, tú y no aún le a des ellos. valor a la coordinadora. No, por eso, a ver, estoy diciendo que hubo 51 reuniones. Tan es importante la voz de la coordinadora que se reunió 51 veces en lo que va del año de reuniones de alto nivel a nivel de secretarios. Entonces, no se puede permitir. Ahora, lo del mundial es que hablaron como 8 minutos. Bueno, ahorita y- te voy a... Déjame ¿Hablaron o habló? Tengo que resumir en un Espera, minuto. no lo resumas porque déjame regresar contigo Ok. sobre esto que dice Jorge, Emilio. Del No, mundial y no me varias digas. cosas que quedaron pendientes. Los voy a endulzar con un panecito de pulque y Para ahorita que se regreso. alivianen. Para que se alivianen y les Me se están venga la marcando serotonina el y la corre, pero dopamina. ya me da- Ya voy contigo a regresar. Adelante, José. Gracias. Ahí le traen su cafecito a Israel. Gracias. Con Gracias su por panecito. acompañar aquí al Di que en programa. A el ver. intermedio Dame nos ayuda. regalaste un pan. Un pan entre los 4, porque yo no Sí. le voy a dar uno a cada quien. No, no, ya. Ni de chiste. Ni crean. ¿Un desastre el Mundial, Israel? No, para nada. Mira, yo decía que la oposición ha creado una narrativa que se destruye fácilmente con los hechos, con lo que vive la gente. Por eso van a decir que otra vez yo sacando encuestas, pero así es. La semana pasada salió una encuesta de Demotecnia en donde le preguntaron a la gente con qué partido se identificaba. Y solo se identifican con la oposición prácticamente el 18% de todos los mexicanos. Y con Morena, a pesar de todo lo que ha ocurrido, el 47%, muy alto. Y en el Mundial se creó una narrativa, producto, hay que decirlo, de una propaganda negra que ha estado impulsada, gasolineada con recursos hasta extranjeros, Ay. para crear una imagen de que Ni había otra expresión, desorden, no sea racista, de que había compañero. una crisis política, económica, social. Y cuando tú ves a los que tenemos o seguimos a otras personas de otros lados, los ves hablando en inglés, diciendo que estuvo maravilloso el Mundial, los ves hablando en otros Pues idiomas. sí, porque la todo el fiesta es mundo- una La fiesta cosa. es la fiesta. Sí, pero a mira, ver, es tú que- no te puedes divertir si no hubiera condiciones de seguridad. Tú vas a ver todos los 18 puntos que hay del FIFA Fan Fest en la Ciudad de México y tú puedes ir con absoluta seguridad. Aún el del Zócalo, repleto, más de 150,000 personas viendo los partidos. Yo tuve oportunidad de llevar a mis hijos para corroborar cómo estaba el Zócalo el fin de semana y con absoluta libertad ahí pudimos ver 2 partidos. Entonces,
invitar a la gente a que vaya, y cuando salen y constatan que no hay nada de lo que se dice a veces en los medios, pues eso es lo que hace que esa burbujita de jabón de la oposición se reviente, ¿no? Sí. Eso es lo que está en tu cabecita. Y, ¿Por qué? y así cuentas tus cuentos chinos. No, Mira, no. Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, consideró que las expectativas oficiales fueron exageradas. Habló de la ocupación y hizo la comparativa, dijo, 4 meses antes de la justa deportiva, los hoteles estaban llenos, apenas al 30%. Si nos va bien, vamos a llegar al 60%. Estas estimaciones, bien, las es del lo que gobierno, dijo ahorita fueron Jorge exageradas, Tepeyuste. alejadas a la realidad. Estimamos que llegarán 700,000 a 1 millón, no 5 millones como dijeron. Y la realidad de las cosas es que ustedes viven de una gran cuentacuentos. Morena es un chorro extraordinario. ¿Y a ti te encanta citar las encuestas? Sí, menos las que dicen lo que no te gusta. Las que dicen que Morena va cayendo. Las que dicen que Sheinbaum cae. De hecho, ya no citas la de la presidencia internacional, ¿no? Esa que tanto les gustaba a ustedes, que ahora dicen que Sheinbaum está al 43%. Esa ya no la citas, ¿no? Esas ya no cuentan ustedes más que aquellas cosas que como chamaquitos les benefician. Son esa narrativa de aparato de mentira. Lo que hay que reconocerle a Morena es que es una narrativa populista engañosa. En realidad, Morena es bueno para los cuentos, pero patético para gobernar. Rubén, A ver, no es lo que se prometió el Mundial, el Mundial. de acuerdo. Vayan aquí al centro de la Ciudad de México, los comercios están cerrados. Inundadas las calles, además. Todo está pues con problemas y eso pues hay que reconocerlo. Al final del año veremos cuánto creció el PIB. Las instalaciones pues se trataron de mejorar, pero el viernes o jueves que iba yo para Monterrey precisamente, pues el aeropuerto se estaba goteando. Teníamos ahí unas tinas recogiendo el Vuelos agua. retrasados, Eso es la realidad. inundación, se hizo el socavón. Esa es la realidad. Qué pena con las Porque visitas. pues el México que quiere Morena es un México pitero, cuando podemos ser un gran país, una gran nación, pero nada se arregla, todo le echan la culpa al pasado. Te digo que en el pasado se hizo el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, todo eso se hizo en el pasado. Hoy, pues hombre, andamos viendo cómo arregla una cosa un día la presidenta y otro día otra, pero no hay nada serio, no hay instituciones. Se hicieron del Seguro Popular y mira los resultados que hoy Pues, tenemos. Se dejó de apoyar las universidades politécnicas y tecnológicas y se crearon instituciones que no tienen registro en la SEP y los muchachos todavía no tienen título y algunas no existen. Esa es la realidad de lo que nos está pasando, Susana. Un país como el nuestro debería ver hacia el futuro, hacer las cosas bien, no andar sembrando la discordia unos con otros, que eso le encanta a Morena. Norte contra sur, este contra oeste, criollos contra mestizos, mestizos contra pueblos originarios, y así se la pasa todo el rebombo día y echando mentiras. Israel Zamora. Sí, hay varias obras que se hicieron por parte de la Ciudad de México para que los turistas que llegan a la ciudad e incluso los que viven aquí en la ciudad puedan disfrutar de la misma durante todo el Mundial. Hablábamos de todo lo que se está haciendo en los FanFest, que por supuesto implican colaboración del gobierno de la ciudad, está lo que se hizo en Tlalpan, etcétera, muchas obras que se hicieron para disfrutar más este Mundial. Entonces, a ver, hay que decir que en Estados Unidos sí te cobran, ¿eh? En Estados Unidos no es gratuito asistir estaba viendo que ahora en Los Ángeles cobraron $10, una cosa así. Para las y también celebraciones. cuando llegan, ahí está el ejemplo de Estados Unidos. Sí hay quejas de cómo los recibieron en Estados Unidos y la diferencia que aquí hasta con mariachi eran recibidos algunos jugadores. Entonces, hay una gran diferencia. Yo he visto muchos videos, prácticamente Sí, todos. porque la afición de salva la afición, la verdad. disfrutando. ¿no? A ver, hubo quien quiso Los tratamos politizar muy el bien. fútbol, ¿no? Sí. Y eso es un ¿Quién? error. ¿Quién? Pues la ¿Quién? oposición. A ver, Yo- entonces en la oposición, tiene que mira, contestar. hubo provocadores que intentaron empañar la inauguración del Mundial y no lo lograron. ¿Quién? Precisamente, ¿Quiénes? pues la oposición. Yo digo que hay esos grupos ¿Quién? de violentos. Dudo mucho que bloque sean negro? maestros. Sí. El bloque Yo negro lo dudo- cilindrean yo ustedes, dudo y mucho Cravioto, que y sean Martí. maestros. No, sí son lógico maestros. sería ¿Por qué el bloque que el negro propio nunca sale gobierno cuando hay tratara de eventos de realizar Morena? esos actos que le perjudican precisamente al gobierno. O sea, no los hay que participaron y vimos son maestros.
Bueno, así se yo asumen. tengo El mis bloque dudas. negro, pues quién sabe Yo quiénes creo- sean porque yo nunca creo los que ese pescaron. bloque negro nunca sale en los es- eventos de Morena. Es ¿Por qué promovido será? por gente que está en A contra ver. del gobierno, que pretende mandar una mala señal, pero no lo lograron. A ver, el bloque negro no es promovido por la oposición, eso nos queda claro. Y si así fuera, bueno, pues ¿dónde están los sistemas de inteligencia de este país? Pues los desmanteló López Obrador y hoy no existen los sistemas de inteligencia. Va a pasar el Mundial y nos vamos a quedar con los problemas que este gobierno y el anterior han ido generando y siguen cultivando. Una mala administración de las finanzas públicas que los tiene quebrados, que este año, mi querido Israel, van a llegar a 20.5 billones de pesos de deuda, nulo crecimiento económico, la inflación ahí la traen, pero fíjate, hay un tema interesante, dicen, está cediendo la inflación, pero la línea de pobreza está subiendo, o sea, está creciendo el costo de la canasta básica y no básica, y por lo tanto se está yendo a 20,000 pesos una familia de 4 personas que no va a completar con los ingresos. Eso está sucediendo de mientras. El gobierno apuesta por la polarización, son ustedes los de la polarización. Pero si no, vean los discursos del gobierno y sobre todo de López Obrador. Segundo, este mundial nadie de la oposición lo ha querido boicotear. La gente está protestando porque Y no está los bien, atienden. o sea, es correcto. No, y porque no los atienden, Azucena. Porque si los hubiera atendido a las madres buscadoras, si les hubieran buscado una buena fórmula para resolver su gran inquietud y su gran tragedia, pues no estarían allí enfrentándose a la policía, ¿no? Cerramos. Mira, Perdón, Emilio. el bloque negro es esencialmente tolerado, promovido y alimentado por Morena. Nunca salen en las manifestaciones de Morena. En la marcha de la generación Z quedó clarísimo que el gobierno los promueve. Es la típica estrategia de Cravioto y Martí. Es más, hay fotos ya de lideresas con fotos de Martí y luego fotos arrebatando mantas a grupos ciudadanos que han puesto en estos días. Son una estrategia de reventar. Qué interesante que nunca salen en los eventos de Morena, solo salen en los eventos de oposición. Los alimentan ustedes. Son el típico monstruo que alimentan ustedes. Y si es el caso, los toleran y andan quemando policías, caballos. Son unos grupos de choque paramilitares y ustedes los toleran. Y están ahí porque ustedes los toleran. Y por eso ese es el reflejo de la incapacidad del gobierno, los problemas que vimos, las madres buscadoras no atendidas, una secretaria de Gobernación que manda el mensaje que las va a investigar a ellas en lugar de quien desaparece, la indolencia con los grupos sociales, agricultores, transportistas. Esas protestas, si hubiera un gobierno con un mínimo de responsabilidad y sensibilidad, se hubieran podido atender. Y ojalá, y como dice Susana, yo estoy totalmente de acuerdo, la afición salva el momento, porque a la gente le gusta el fútbol, es una fiesta, la gente quiere divertirse y tiene todo el derecho de hacerlo. Ojalá tuviéramos un gobierno que se lo facilitara, que lo propiciara, que negociara con la FIFA, como hicieron en Nueva York, y compraron bloques de boletos baratos para la gente. Eso pasó en Nueva York porque había un gobierno preocupado con la gente. Acá tocaba eso, la fiesta para la gente. A la gente le gusta, y sí, qué bueno que se divierta, qué bueno que gane México, y ojalá sea un festival bonito y no que tengamos que estar viendo las prensas del mundo desaparecidos y que tumban estatuas de futbolistas. Esa es la imagen que estamos mandando al mundo, les guste o no, y sí, esa es la realidad de este país y qué bueno que se enseñe. A ver, ¿me dejas ir con el cierre de no me da Rubén? mi chance, güey. Ajá, adelante. creo que ya había pasado, pero... No. Adelante, No, Rubén. así son de Licenciado. gandallas estos de Morena. A mí me da gusto el triunfo de la selección. Claro. Me hubiera gustado que tuviéramos un mejor contexto para el Mundial. No se pudo. La presidenta no se sometió al escrutinio popular allí en el estadio y eso va a quedar para siempre. Y yo espero, sin salirme un poquito del programa, yo espero que la selección mexicana esté a la altura de la afición que tenemos y que no nos vaya a salir al rato con que le va mal. También espero que la Federación Mexicana de Fútbol reflexione. No podemos tener una liga donde no hay descenso, donde la mayor parte son extranjeros, donde no hay promoción a los nacionales, donde cada 6 meses tenemos un campeón quick. Pues eso no está bien, ¿verdad? Entonces, espero que la federación y que nos dé un buen resultado, porque si no, oye, ustedes son muy jóvenes, pero imagínate yo que viví 1966, era un bebé. El 70
4-1. 74, nos eliminó Trinidad y Tobago. 78, la goleada que nos da Alemania, como la que le dio a Curazao. Pues oye, sí nos merecemos una mejor selección, con todo lo que invierten los mexicanos en el fútbol. Así Correcto. A ver, este va a ser uno de Ahora, los critícame mejores mundiales del siglo. Yo solo me uno a la petición que hay de que la final sea en el Estadio Azteca y no en Nueva York. Esa sí es petición a la FIFA. Pues sí. Pero bueno, fíjate, ahorita comentaban de los datos económicos, decir que acaba de suceder una baja muy importante de 4.45 que había de inflación en abril. Sí, Viene pero la una carestía subió, disminución manito. que es la más importante que ha habido en los últimos 5 años, y también el incremento de la actividad industrial, que aquí se había dicho que había disminuido. Bueno, tiene Pero también bajó un el incremento muy pronóstico importante. del Ahora, PIB. permíteme, nada más, lo que tú decías de la pobreza laboral. Imagínate que la pobreza laboral, justo se acaba de informar la semana pasada, que bajó a 30.7%, estaba en 33.9% y es el nivel más bajo en 21 años. Entonces, los datos revientan esa burbuja. El que costo tiene. de la canasta Ahora, básica y la no básica. El gobierno de 20,000 México pesos regaló para vivir en este 400 boletos Ah, para la inauguración. no, qué La bueno. FIFA le dio 400 boletos No, y el qué gobierno de bueno. México lo regaló porque antes se lo quedaban los políticos, Nombres. precisamente por eso quieren. Ellos Nombres. sí tuvieron a su ex Hágale como ex candidata Nueva York, como el presidencial, alcalde de Xochitl Nueva York. Gálvez, ella sí estuvo ahí. Y pagó el Ojalá boleto, ¿y que qué ese tiene? dinero lo hubiera regalado. ¿Y qué Su ex tiene? candidata presidencial Y pagó estuvo el ahí. boleto. Ojalá hubiera invitado Y a una Cuauhtémoc persona Blanco como lo también hizo estuvo ahí. sí, pero él fue jugador de la No, y el selección. tesorero de no fue sé un qué ídolo estado de la estaba allá selección viendo el- mexicana. ¿Dónde estaba? Sí, el tesorero de uno Oye. de los morenistas estaba ya viendo el básquetbol. Para ti, un mensaje. Jacob Polevsky. Muy bien. Dice, les mando una fotografía que muestra que esa marcha no era a favor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y nos manda esta foto donde dice, sacaremos a ese güey, supongo que de la barranca, y luego Morena, Peña, que no era de la coordinadora, pues, Emilio. Bueno, con mucho gusto lo verificamos, Jacob, pero la información de redes sociales, ahí está las Es que tú benditas le redes crees a las sociales. redes sociales que son puros bots que ustedes mismos alimentan. Mira quién Yo le habla creo de la bots. jornada en Sí, eso. sí, Genaro Villamil es Por el eso- rey de los Por bots, eso hace 8 papá. días decía que ustedes crean mentiras y después ustedes se la terminan es creyendo. el Emilio. dicho de tu patrón. Ya están El ustedes dicho como- benditas redes como sociales Don es de tu Dávila. patrón, papá. Ese es su Saludos a patrón. Jacob y saludos a Jacob, Arturo un abrazo. ¿Qué dice Rubén? ¿Que la jornada qué? No, el 3 de febrero de 2007, la jornada sacó una nota en la cual López Obrador señala lo que yo aquí dije, fue en la Plaza de los Danzantes en Oaxaca. Ah, no, eso sí, Y claro. Y aquí se enseñó lo de Claudia, pues, espérame, ustedes y lo tenía prometieron. de testigo a Gabino Cue y al hoy gobernador de Oaxaca. Sí, ¿verdad? a Salomón. Sí, a Salomón Jara. Salomón Jara. Que ahí están, pues nomás cumplan. Nosotros cumplimos con echar atrás la mal llamada reforma electoral. Cumplen con Ustedes lo le que ofrecieron a la Eso se gente. logró. Cumplen. Lo hicimos nosotros Como en el mentirosos Senado que son, también. no cumplen lo que no. ofrecen. Cumplan lo que prometió el hechicero de Macuspana. Gracias por el pan, Rubén. Bueno, gracias. Ya se acabó la Muchas conferencia, ¿sí? Bueno, pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo de la coordinadora para cerrar, que pues para qué se iba a enfrentar con los maestros en Zacatecas si estamos en festejo mundialista.